Y ahora nos toca hablar de energía. Vamos a hablar de energía, la próxima ponencia de energía a cargo de Repsol, y luego tenemos una mesa a hablar de energía y ciudades. Y por la tarde hablaremos de innovación y del crecimiento empresarial. Sin más, me gustaría dar la palabra a Luis Cabra, que es director general de Transición Energética, Tecnología Institucional y adjunto al CEO de Repsol. Luis, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Metic, Pedro, todo el equipo por la invitación, pues simplemente a compartir unas reflexiones que necesariamente van a ser breves sobre algo que está muy de actualidad, pero que tenemos que ser capaces de completar una visión a largo plazo con atacar una serie de problemas a corto plazo con relación al suministro de energía en un mundo que se tiene que transformar hacia una transición energética en la que seamos capaces de producir energía libre de emisiones de CO2, que son las causantes fundamentalmente, junto con otros sectores, pero fundamentalmente el mundo de la energía, el causante del problema del cambio climático que tenemos que resolver de aquí a una serie de años relativamente limitados. Por mi parte, empezar con unas reflexiones generales. Luego hablaré también de cómo la digitalización, pues en una empresa como Repsol, pues nos está ayudando a hacer ese viaje que llamamos la transición energética hacia la neutralidad de emisiones o las cero emisiones netas. Aquí se nos está, en este momento, en el tiempo, se nos están confluyendo problemas de carácter estructural con otros que pueden ser coyunturales, que están pasando ahora por algunas razones concretas, pero que también nos están dando muchas claves sobre cómo abordar la transición energética estructural, que es ser capaces de llegar, como nos dicen o nos piden los expertos, en el año 2050 a un mix energético que sea capaz de suministrar energía al mundo sin emisiones netas de CO2 causante del problema del cambio climático. El problema lleva aquí con nosotros mucho tiempo. Para los que tenemos más años, pues nos acordamos que empezamos a hablar en serio de ello con el protocolo de Kioto, que es el final del siglo pasado, y 20 y pico años después estamos con un mix energético que se parece mucho al que teníamos al principio de los objetivos de Kioto. Todavía más del 80% del suministro de energía nos viene de fuentes que tienen alta intensidad de carbono, hidrocarburos, carbón, etc. Y poco hemos avanzado en el conjunto del mundo porque no hemos reducido emisiones de CO2, sino que por el aumento de la demanda de energía, pues las emisiones de CO2 nos han subido un 30% en lugar de reducir el objetivo que nos tuviéramos que plantear. De tal manera que el problema es ingente. En este dibujito voy a presentar cosas mucho más sencillas que las tan sofisticadas que nos ha presentado Alberto, que ha tenido una presentación fantástica. Pero bueno, ahí tenemos una representación, si queréis, gráfica de la dimensión de los problemas y de lo estructural de los problemas. El cambio climático está aquí, lo tenemos que resolver o al menos mitigarlo. Tendremos que acabar adaptando el mundo también para algunos de los efectos que ya estamos notando del cambio climático, pero tenemos que conseguir que la temperatura media del planeta, según nos piden los expertos, pues no pase de 1,5 grados por encima de la que teníamos, digamos, efecto neto de la actividad humana antes de la actividad industrial. Bueno, pues ahí tenemos un cambio climático y se nos está cruzando en estos momentos en el tiempo con una serie de elementos que quizá podemos pensar que son temporales, como son la guerra de Ucrania, como es la crisis de suministro de materias primas, que también nos está dando, y de las cadenas logísticas, que nos está dando o nos está anunciando posibles problemas que tenemos que resolver también para resolver el cambio climático, o la propia pandemia de la que afortunadamente parece que estamos consiguiendo salir. Pero estos elementos temporales y coyunturales nos están dando claves de lo sensible del balance oferta-demanda de energía en el mundo y cómo cada vez, periódicamente, se están produciendo efectos temporales, coyunturales, ocasionales, que están desequilibrando el equilibrio oferta-demanda de energía, cosa con las que tenemos que contar de aquí en adelante en ese objetivo de transicionar hacia un mix energético de cero emisiones netas. Y al final, pues volvemos a hablar de algo ahora que se nos estaba olvidando, que también estaba en el discurso político, en el discurso social hace bastantes años, de lo que se llamó entonces el trilema energético, que al final, más que el trilema, lo que tenemos es cuál es la solución a tener un suministro energético que sea sostenible, y la sostenibilidad ahora incorpora la dimensión del cambio climático, pero que al mismo tiempo sea un suministro estable, seguro y asequible,
en todas las partes del mundo que van a necesitar energía en los años que vienen. Y esto, la convicción que tenemos y creemos que hay que seguir trabajando sobre ello, es que aquí no podemos hablar de revoluciones. Si revolución es pensar que en 10 años aquí todo va a ser renovable y nos hemos librado de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles, pensamos de manera realista que esta no es la forma de resolver el problema. No podemos engañarnos sobre el ritmo de la transición energética. Tenemos que hacerla mucho más acelerada de lo que lo hemos hecho en los últimos 20 años porque no hemos hecho nada. Pero es que tenemos que empezar a hacer cosas que tengan efectos ya y no tengan efectos dentro de 20, 30 o 40 años, que también habrá que trabajar con las luces largas. De tal manera que ahí estamos en esa transición, que no revolución, una transición que tiene que ser acelerada y una transición que presenta unos retos más que notables. Por nuestra parte, pues Repsol modestamente tomó una decisión en diciembre de 2019 que fue pionera. Fuimos la primera empresa de oil and gas en el mundo y somos no de las más grandes precisamente, que anunciamos nuestro compromiso y dijimos cómo lo íbamos a hacer, de ser cero emisiones netas en el año 2050, partiendo de una situación de partida, que es una empresa de petróleo y gas que suministra hoy la energía que el mundo necesita, pero que está contribuyendo a incrementar el problema de las emisiones de CO2 y del cambio climático. Bueno, pues algunas reflexiones sobre claves de la descarbonización que Repsol persigue y que el mundo persigue con un mix energético nuevo. Pues para mí la primera, la que está a vuestra izquierda, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Esto no se resuelve sin tecnología, sin innovación y sin emprendimiento. Alrededor de la tecnología sí que debe haber habilitadores para hacer que ese emprendimiento florezca o que esa innovación funcione y que el desarrollo tecnológico se produzca de manera más acelerada. La actividad industrial, desde nuestro punto de vista, es otra necesidad absoluta, en particular en un continente como el europeo, donde llevamos desindustrializándonos durante 20 años. La reducción de emisiones que se ha producido en Europa, muy notable, de emisiones de CO2, del orden del 30% en los últimos 20 años, mientras el mundo crecía en emisiones, se debe en buena parte a la deslocalización de industria de Europa a otras partes del mundo. Y eso no soluciona en absoluto el problema del cambio climático, porque las emisiones de CO2 da igual que se produzcan en Madrid o en Pekín, y al final tenemos el mismo efecto sobre el clima. De tal manera que tenemos que pensar y tenemos que encontrar las oportunidades no de desindustrialización, sino de reindustrialización alrededor de la solución al problema del cambio climático. Tenemos una responsabilidad también como ciudadanos y como consumidores. Es la tercera clave de la descarbonización. Por un lado, se nos tiene que exigir un comportamiento responsable en el uso de la energía, ser eficientes, ahorrar energía, etc. Al mismo tiempo, tenemos el derecho de tener energía suficiente, segura, estable y a un precio que podamos pagar. Que podamos pagar en el mundo desarrollado y que podamos pagar en el mundo que está por desarrollar con necesidades de energía cada vez crecientes. De tal manera que el reto se plantea amplio. La tecnología, desde mi punto de vista, y la implantación industrial de las tecnologías va a ser la solución al problema, pero necesitamos, y aquí estáis hablando en buena parte de las mesas redondas, de una regulación habilitadora y de una regulación facilitadora. Por mi parte, suelo ser relativamente crítico con lo que está pasando en Europa en materia de regulación de todo lo que tiene que ver con la transición energética. Es admirable la posición de Europa en el mundo de ser pionera y de ser líder en arrastrar al mundo para hacer una transición energética acelerada. Un poco más crítico con relación a cómo lo estamos incorporando a la regulación. Estamos siendo demasiado prescriptivos. Hablamos mucho de neutralidad tecnológica, pero en buena medida Europa tiende no a prohibir las emisiones de CO2 o a limitar las emisiones de CO2, sino a prohibir determinadas tecnologías y a promover otras determinadas tecnologías con el mejor sentido común del regulador y sus expertos sobre cuáles van a ser las soluciones que vienen en el futuro. Pero el futuro no está escrito. Y todos sabemos que hay soluciones de descarbonización que ya están al alcance de la mano, pero tenemos que facilitar
que si hay innovadores, si hay emprendedores, si hay industriales que quieren apostar por determinadas soluciones de descarbonización, la regulación sea habilitadora y no sea una barrera para el desarrollo de nuevas soluciones. Bueno, pues ahí también de manera que intenta ser muy sencilla, pues es nuestra visión de las soluciones de descarbonización que el mundo tiene al alcance de la mano y que una empresa como Repsol pues va a utilizar de aquí en adelante pues para transformar su mix energético partiendo de donde estamos hoy. Por un lado, y todos estamos de acuerdo, electrones renovables, la electricidad renovable, la generación renovable, solar, eólica, hidráulica. Repsol tiene ya una línea de crecimiento en esta materia y estamos creando lo que para nosotros es un nuevo negocio con objetivos muy ambiciosos de llegar a tener en producción 20 gigavatios de energía renovable en el año 2030, con un objetivo intermedio en el año 2025. Pero también, y esto nos viene mucho del ADN químico que tiene esta compañía, también creemos en las moléculas, además de los electrones. Hay moléculas renovables, combustibles líquidos como los combustibles sintéticos, que pueden funcionar en motores de combustión interna con 0 emisiones, y lo podemos ligar con las políticas europeas de prohibición del motor de combustión interna de aquí a unos cuantos años. Tenemos biocombustibles avanzados que pueden provenir de residuos agrícolas, forestales, etcétera, y no de materia prima que compita con la alimentación. Tenemos hidrógeno procedente de biogás, tenemos hidrógeno procedente de electrólisis. De ahí va a venir una buena parte de la solución. Y en lo particular de Repsol y Repsol en España, esto nos va a permitir transformar 5 grandes centros industriales que hoy son refinerías y complejos petroquímicos en algo diferente que irán sustituyendo el petróleo y el gas natural por componentes y materias primas de origen renovable. La alternativa es cerrar esos complejos industriales, cerrar esas plantas petroquímicas y desindustrializar el país en lugar de reindustrializarlo. De tal manera que queremos apostar muy fuerte por esta solución de moléculas renovables, pero necesitamos que la regulación nos acompañe. Y luego la captura de CO2. Después de que, como el problema es de tal naturaleza, si después de producir electrones renovables, moléculas renovables, tenemos que retirar emisiones de CO2 de los puntos donde todavía se estén emitiendo o de la propia atmósfera a través también de nuevas tecnologías. Hemos emitido ya demasiado como para pensar que no tenemos ya que empezar a retirar CO2 de la atmósfera, CO2 que emitimos en el pasado y que no vamos a emitir en el futuro. De tal manera que y también tenemos tecnología en juego para los próximos años en esta materia. Aquí vamos a estar trabajando. Y la digitalización pues, nos va a acompañar. Yo quería solamente, y voy a terminar enseguida, quería deciros que Repsol cree en la digitalización. Alberto presentaba algunos ejemplos de la colaboración que hemos tenido con Microsoft, pero realmente llevamos desde el año 2018 con un programa muy intenso de digitalización. Tenemos más de 400 que llamamos casos digitales en funcionamiento, cada uno con un plan de negocio, cada uno con una estimación de beneficios que nos están incorporando desde que los pusimos en marcha y que entre el año 2018 y 2022 hemos reducido costes o incrementado márgenes por un total de 800 millones de euros al año respecto de nuestra estructura de costes y de márgenes en el año 2017. Esto lo hemos hecho con ayuda de todo el ecosistema digital del que hemos tirado. Realmente esto es un ejercicio colaborativo impresionante. Requiere una arquitectura que estamos creando, la migración a la nube, por supuesto. Requiere una plataforma que hemos llamado ARIA para poder enganchar cada uno de los casos digitales a un sistema de arquitectura común que sea modular y que nos permita seguir incorporando soluciones digitales a toda nuestra cadena de valor. Ahí lo veis, exploración y producción, las plantas industriales, todo el mundo cliente donde estamos también a través de Internet de las Cosas, estamos queriendo tener una interfase y una interacción mucho más próxima con el cliente, entenderlo mejor y darle mejor servicio, y todo el mundo de la generación eléctrica renovable. De tal manera que podríamos, en plantas industriales todo es analítica de datos, inteligencia artificial, manejamos cada día millones de datos en nuestras operaciones de exploración y producción,
refinerías, plantas químicas. Esos datos no los explotamos con suficiente potencia y ahora ya tenemos las herramientas para hacerlo. De tal manera, ahí aparecen algunos ejemplos sobre cómo hemos reducido un 4%, que es mucho, el consumo energético de nuestras refinerías y plantas químicas a través de soluciones digitales, y de la misma manera estamos mejorando la eficiencia y optimizamos nuestras operaciones, y también, muy importante, mejoramos la seguridad física de nuestros trabajadores porque pueden trabajar a mayor distancia pues, de unos activos que siempre tienen riesgos de seguridad. En materia de cliente, pues tenemos aplicaciones móviles que ya tienen detrás mucha analítica de datos e inteligencia artificial. En movilidad, pues una aplicación que llamamos Wilet, con la que podéis pagar en estaciones de servicio, podéis recibir ofertas personalizadas, podéis compensar emisiones de CO2 de la gasolina o el gasoil que estáis cargando, podéis encontrar parking, puntos de recarga eléctrica, etcétera, etcétera. De tal manera que eso, por un lado, es la movilidad, y en el nuevo mundo para nosotros del suministro de electricidad en el hogar, pues también estamos trabajando con aplicaciones muy centradas en ayudar al consumidor a ser más eficiente en el uso de la energía. Es impresionante cómo, a través de simplemente el dato de qué consumo eléctrico tiene una vivienda, y a través de mucha inteligencia artificial podemos inferir cuál es el comportamiento del consumidor y darle recomendaciones online de cómo puede utilizar mejor sus electrodomésticos, etcétera, para tener una mejor factura eléctrica y consumir menos energía. También, un poquito más adelante, trabajaremos en comunidades solares. Al final, la idea de que cada uno seamos productor y consumidor de energía en nuestra vivienda, y cómo, si tenemos millones de consumidores y productores individuales de electricidad, a través de herramientas digitales podamos crear una especie de activo de generación, de producción y consumo eléctrico virtual, de tal manera pues, que hagamos que lo que llamamos energías desobedientes, como el sol y el viento, que producen cuando producen y no cuando nosotros queremos, podamos ajustar mejor los puntos de oferta y demanda, adaptando la demanda de nuestros consumidores a los momentos en los que la oferta de energía es más barata o es más abundante. Yo, por mi parte, pues quería simplemente agradeceros la oportunidad que habéis tenido y daros las gracias por la ocasión. Gracias.